Gracias por recibirnos nuevamente en este su programa Conocimientos TV. Hemos estado conversando sobre el emprendimiento, cómo puedes hacer el emprendimiento, quiénes pueden hacerlo, cuándo y cómo. Esas preguntas siempre surgen en la mentalidad de cuando la necesidad de emprender algo empieza a crearse como una idea, a concebirse como una idea. Pero algunas veces nos encontramos con que el obstáculo más fuerte que pueda venir sobre la actuación y el poner en práctica una idea es uno mismo, es la mentalidad misma de la persona que está concibiendo una idea, y poderlo llevar a la práctica es que muchas veces se va a topar con diferentes dificultades, y una de ellas es la mentalidad de poder, no lo voy a lograr hacer, no tendré suficientes medios para poderlo hacer. Entonces tenemos que aprender a que el emprendimiento va a empezar con la persona misma, y esa persona misma es la que debe ser educada, es la que debe ser capacitada para que ella no tenga un obstáculo en sí mismo. Pero para ello, en este programa hemos invitado a una persona que conoce el tema, que ha capacitado personas, que ha estado trabajando de la mano con muchos emprendedores, y con algo mínimo empezar a hacer algo grande, porque no hay obstáculos, no debe haber un límite en todo esto, sino que cada uno como una fuente productora de bienes y de servicios, y por consiguiente de ingresos, se va a enfrentar con eso. Y para ello quiero presentar a la licenciada Rivera, quien nos puede hablar más al respecto. Y también nos acompaña Rolando, como siempre, aquí en el programa. Le damos la bienvenida. Y de inmediato hay una pregunta aquí a la licenciada. ¿Por qué la mentalidad de la persona es la que en algún momento es el obstáculo más fuerte para poder emprender algo? Bueno, básicamente porque somos educados pues desde nuestra casa, nuestros papás, y esas formas de conducta o pensamientos que nos fueron dejando, que es un legado importante como papás que debemos hacer, es como en el futuro de adultos empezamos a actuar. Uno de los temas importantes de esta pandemia que yo he trabajado mucho es que empezamos a entrar en una crisis, empezamos a hacer como una psicosis, que sí existe, un tema de salud importantísimo que lo tenemos que cuidar, pero también una parte económica que empezamos a tener miedo de que como ya no tenemos lo que hacíamos antes, ahora tenemos que buscar otra alternativa. En esto es importante el cambio de mentalidad. La pandemia básicamente nos trae a nosotros una enseñanza, y es lo que aprendimos del pasado para el día de hoy ya me sirvió para llegar a este tiempo. Ahora debo de renovar mi mente, mis pensamientos y mis conductas para poder hacer de nuevo un nuevo proceso de cambio. La pandemia lo que más afectó fue mi vida personal, mi vida de familia y mi vida económica, pero esto no quiere decir que aquí nos tenemos que quedar. Este es un punto importante de partida para hacerlo diferente. Entonces, tengo que dejar todos esos conocimientos que adquirí, que tal vez fueron buenos, y ahora me adecuo a este nuevo tiempo. Se habla de una nueva realidad, de un nuevo tiempo, de un nuevo comienzo, como sea. Una de las cosas que yo debo de entender es que mi entorno es mi responsabilidad. Si yo cambio mi conducta y mi forma de ser, puedo conseguir nuevos resultados. Ahora, la pandemia no es responsable al 100% de lo que tú estás viviendo hoy. La pandemia vino a evidenciar todos aquellos problemas que no resolviste en su momento, que ahora te obligan a hacerlo. Por eso es importante que reconozcamos, es un tema de conciencia. Hoy es un tiempo de decir qué cosas no hice antes, qué cosas hice mal, o qué cosas dejé pendientes que ahora debo de hacer. Excelente, perdón que la interrumpa, licenciada, y conversábamos de este tema detrás de cámaras, y es precisamente eso. Hay cosas que se dejaron pausadas en el tintero, ¿por qué no decirlo? Jamás tal vez se trabajó un tema de presupuesto, jamás se trabajó un plan de ahorros, jamás se trabajó, y ¿por qué no decirlo? Hay cosas que ya venían arrastrándose atrás. Hay pasivos que ya se venían, ya estaban ahí acumulados, y lo que cabal les decía la licenciada y detrás de cámaras es que eso vino solamente a ser como que la gota que derramó un vaso. Entonces, ante esta situación, ya, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces, como que la pandemia es un buen pretexto para hacer un reajuste y poder empezar la mentalidad
a cambiar, a decir, bueno, en qué he fallado, en qué no he trabajado y poder tener esa, reeducarnos o resetearnos, si podemos usar ese término, para poder empezar con esa mentalidad diferente, ¿verdad, licenciada? Así es. Uno de los temas como más importantes en este momento es que aprendamos que en la economía la crisis es positiva. No estamos en una crisis para morir. Lo que pasa es que cuando vemos la tragedia o las cosas muy complicadas, creemos que no hay salida. Pero económicamente o en la economía siempre hay quiebres, pero no necesariamente para quedarte tirado, sino esto puede ser una oportunidad para crecer. Cuando yo reconozco y soy consciente que la crisis puede representar una oportunidad, entonces me levanto y actúo diferente. Este tiempo que tuvimos de cuarentena no era para descansar, era un tiempo para crear, para ordenar, para reajustar, como usted decía, pero en realidad para entender que no tengo por qué morir en la crisis, ni económica ni de ningún tipo, sino que ahora voy a revisar dentro de mí qué capacidades hay para empezar de nuevo. Cuando comprendo que esta crisis no me mata, sino me forma con todo lo que ya tengo, porque hemos tenido una experiencia y un bagaje de vida, con todas esas cosas que ya tengo, empiezo de nuevo. Por eso las personas exitosas no necesariamente hicieron algo y no tuvieron fracasos, son una constante de fracasos que generan una experiencia para volverlo a hacer. Uno de los temas importantes en la economía o en las finanzas es que la persona que lo hizo una vez, lo puede volver a hacer. Entonces el temor no está en el recurso como tal o en perderlo, sino la capacidad de entender que todo eso que yo soy puede volverlo a producir. Esto va a empezar a cambiar mi forma de pensar y entonces me levanto con esperanza. Sé que las noticias son no muy alentadoras, pero yo sí creo que hasta para las personas que no tienen un tema de finanzas saludables, que tienen deudas, la crisis es una buena oportunidad para ordenar y salir de estos problemas financieros. Entonces, si yo empiezo a entender eso, voy a empezar a buscar soluciones y a tener acciones diferentes en mi día a día. Y este es el resultado económico, financiero y de prosperidad que voy a tener. Por supuesto. Esto nos empieza a destapar un montón de cofres o de cosas que uno en algún momento estuvo ahí tapado. Hay cosas que uno no quiere hablar, cosas que uno no quiere ver y están como que ahí escondidas y son temas tabúes que uno no quiere hablar. Pero esta situación es lo que nos está evidenciando, como viene a decir la licenciada, es que tenemos que tomar una decisión al respecto, hacer un plan estratégico con respecto a eso, y eso es lo que queremos conversar hoy, y te pedimos que nos escribas, que mandes tus preguntas y aportes al programa. Al regreso vamos a estar hablando de cómo encarar esas situaciones. Si piensas que ya no puedes salir o piensas que ya es demasiado la agonía financiera, puedes hacer algo, pero vamos a ir a una pausa y luego al regresar vamos a conversar un poco de esto. Estamos conversando sobre cuál es la mentalidad que debe existir en medio de esta situación. Las circunstancias que muchas veces aparecen siendo negativas y que no arrojan ninguna oportunidad, es momento de poderlas tomar como oportunidades. Y como bien decía la licenciada, el hacer un checklist o un listado de las circunstancias en que están alrededor nuestro y poder empezar a tomar decisiones con cada una de ellas. Tal vez no vas a resolver todas al mismo tiempo, tal vez por años has vivido con una situación financiera así y que no has podido encararlo, pero hoy es el momento adecuado para poderlo hacer. Y estas circunstancias son las que nos van a hacer ahorita ver y empezar por dónde empiezo y cómo empiezo y qué hago y qué es lo primero que debo enfrentar. O sea, ¿qué es lo primero que deberíamos de enfrentar con esta situación? Bueno, básicamente no importa la circunstancia en la que estemos, sobre todo si estás endeudado, ahorita es un tiempo de orden. Yo siempre digo que la gente se tiene que sentar con la familia completa, los hijos tienen que sufrir esta pandemia y así como se gozan los buenos tiempos, todos conscientes deben de pasar este momento porque esto es una educación a futuro para nuestros hijos. Entonces, lo que tengo que hacer es, me siento, hacemos cuentas de lo que tenemos, de cuánto gano y de cuántos gastos tengo al día de hoy. Y si no me alcanza, empiezo a hacer ajuste de gastos. Esto no le pasa, nadie muere por hacer ajuste de gastos. Nos da pena cambiar estilos de vida, pero un tema de crisis
significa que voy a asumir. Hay un principio que se llama aprendo a vivir con los recursos que tengo y esto me permite sostenerme hoy para poder llegar entero en el futuro. Las personas quieren vivir como antes, aun cuando no tienen. Entonces, esa conciencia de decir, no pasa nada si ajustamos gastos, vamos a vivir lo que queda del tiempo como podemos hacerlo para salir enteros. Esa es una parte importante del orden. La otra es hacer un presupuesto para determinar si me queda dinero o no me queda dinero. Porque con ese dinero restante, no importa cuánto sea, 100 quetzales, 50, lo que sea, empiezo a generar nuevos recursos. No podemos, y es un tiempo importante que entendamos, el dinero siempre debe tener un resguardo, debe quedar una parte guardada, por lo menos el 10% de nuestro salario debería de quedar guardado. Por eso el salario se pone antes de todos los gastos, porque si no, nunca alcanza. Pero si yo gano 1,000, 10 quetzales o 100 quetzales, lo que me quede vale para poder multiplicarlo y lo vamos a ver más adelante. Por eso es importante que le demos el valor a todo el recurso que llega a nuestras manos. Una vez determinado esto y podamos decir a nuestra familia, es tiempo de ajuste, es tiempo de orden, ya sea que mi sobrante alcance para pagar deudas, que es importante, financieramente, aunque ustedes no lo puedan percibir así o a veces no se cree, si yo no ordeno mis finanzas, si yo no pago mis deudas, difícilmente prosperamos, porque tiene que haber un tema de orden. Las personas quisieran que se les anularan las deudas, que los bancos desaparecieran para no tener que pagar, pero en 6 meses estarían otra vez endeudados. Somos seres que debemos pasar por un proceso de aprendizaje para no volver a hacerlo. Entonces debemos de aprender a salir de estos. Qué excelente comentario, licenciada, y en el transcurso de la vida que uno logra ver eso, y es que, como bien lo habló, y dice que si la deuda, por ejemplo, porque de repente se reseteó el sistema, el software del banco y se fue, pero el problema no es en sí la deuda como tal, sino por qué llegué a esa deuda, por qué surgió la deuda, por qué acumulé tanto pasivo. Ese es el asunto. Entonces, nuevamente regresamos al punto inicial del programa, que es cambiando la mentalidad de un emprendedor. ¿Por qué? Porque algo te llevó ahí. ¿Por qué llegaste ahí? Y esas son las preguntas que hay que responder. Y tenemos que hacer conciencia con respecto a eso. Un pasivo definitivamente no va a desaparecer porque de repente se fue. Lo que sí se puede hacer es una estrategia y poder negociar tal vez lo que se carga a un capital, que puede ser intereses o costes judiciales o lo que son aspectos administrativos por morosidad, etcétera. Eso sí se puede negociar. Pero lo que es la parte principal, como se le llama o se le denomina, eso no va a desaparecer, eso existe, eso está ahí. Entonces, el problema es detectado, que es ese pasivo como tal. El asunto que queremos abordar aquí es por qué se llegó ahí. Y la licenciada hablaba de un estilo de vida. ¿Y cuál es el estilo de vida que te llevó a eso? ¿O cuál fue la forma en que se vivió? O las herramientas que no se utilizaron, por ejemplo, el presupuesto, que es básico. El presupuesto no debe de tomarse como una cátedra de universidad que dice, wow, ¿qué es eso? No sé de qué me están hablando en chino, porque el presupuesto todos los días lo manejamos. Si yo salgo de mi casa con 100 quetzales y me voy, no voy a ir a un restaurante a gastármelo en 110 porque no cuadran nuestras finanzas, es así. El presupuesto se basa en un principio que es con cuánto es lo que tengo a la mano y con cuánto debo de empezar a erogar. Eso es básicamente el presupuesto en palabras muy sencillas, pero yo pienso que esas son de las mentalidades que hay que enfocar, ¿verdad, licenciada? Así es, y el presupuesto, las personas en su mayoría, yo casi que cuando conozco a alguien le pregunto, ¿tenés presupuesto? Y si me dice no, sé que tiene problemas financieros. Porque el presupuesto a la gente no le gusta hacerlo, porque lo que hace es confrontar que no tuviste para vivir ese estilo de vida que querías. Entonces, uno vive con lo que puede pagar, no como le gustaría vivir. Esa conciencia es la que este tiempo nos está llamando más que antes, quizá ahora no hay alternativa. Entonces, además el presupuesto, cuando uno lo hace, yo lo recomiendo que se haga cuánto gano y cuánto gasto desde el día de hoy hasta diciembre, por ejemplo, porque entonces tengo un panorama claro de qué cosas o qué decisiones debería de tomar o qué cosas me sucederían a futuro si no tomo las decisiones correctas con este dinero que tengo. Pero además, como el dinero tiene que ver con mis emociones, una de las razones por las que gastamos de más es porque no aceptamos muchas cosas o emociones que nosotros tenemos. Entonces yo le hago un ejercicio a la gente y le digo, haz tu
presupuesto y luego revisa qué gasto es el que más se lleva tu dinero, porque ahí está la emoción que hay que tratar. A veces tenemos una baja autoestima, a veces tenemos inseguridades, temores, y eso hace. La gente que tiene mucho temor a la vida, a lo que viene el futuro, gasta en seguros y se compra todos los seguros del mundo. Y esto no es que sea insensato, pero no te vas a asegurar el 100% de la... O sea, sin riesgo no podemos vivir. Una persona que tiene baja autoestima gasta muchísimo en cosas que agreguen valor afuera. Muchos gastos que vemos afuera, ustedes ven en la gente que tiene aparentemente mucho dinero, pero lo que tienen son deudas. Adquieren bienes a través de endeudamientos porque quiere sentirse con valor. Y si yo no logro entender que yo valgo lo que valgo por lo que soy, no por lo que me compro, no dejo de gastar. Claro. Entonces, hay gente que es compulsiva para comprar, hay gente que come mucho por una falta y un vacío existencial y de amor. Entonces, trato mi emoción y comprendo conscientemente de que ya no puedo seguir gastando y regreso al presupuesto y digo, bueno, esto ya no se va a hacer. Y así es como logro, porque la gente dice, ¿cómo hago para no gastar? Sencillamente, consciente, tengo 5,000 y gasto 4, hasta ahí puedo llegar. Más no me puedo gastar y debo de ahorrar. Claro que sí. Interesante todos estos aspectos que hemos estado conversando. Escríbenos, ahí aparece en los sitios nuestras plataformas de redes sociales, el WhatsApp también está disponible, e incluso te hacemos un reto directamente. Si tú consideras que ya no puedes y que necesitas una ayuda profesional, pues escríbenos y podemos tomar tu caso en lo personal para poderte dar algún tipo de conocimientos con respecto a este tema. Vamos a una pausa y regresamos. Nuevamente, de vuelta en Conocimientos TV, estamos conversando sobre un cambio de mentalidad, un cambio de manera de pensar con respecto a tus finanzas para el emprendimiento y ver las circunstancias que te están rodeando. Estamos conversando ya en una parte crítica que es en qué situación estás viviendo, si tienes deudas, cómo llegaste a esas deudas, pero si ya identificamos el problema, sería insensato y sería irresponsable dejarlo así, sino que ahorita vamos a tratar el tema de las recomendaciones. En esta fase de conclusiones quisiéramos aportar algunas ideas de cómo poder ir concluyendo y poder ir haciendo que esto de alguna manera tenga una luz para poder uno emprender una nueva forma de vida ya con un cambio de mentalidad. Como bien lo decía la licenciada, tiene mucho que ver la persona en sí, porque es la que provocó esta situación. No queremos ser acusadores, sino que lo que queremos es dar una orientación para poder ver cómo resolver estas situaciones. ¿Cuál sería una de las ideas para empezar a cambiar esto, licenciada, para poderle ya salir de esa situación en que se puede haber encontrado alguien? Bueno, en este tiempo hay diferentes circunstancias. Hay gente que se quedó con la mitad de un sueldo, gente que se quedó sin empleo, gente que tiene poco pero muchas deudas. No importa la circunstancia en la que estés hoy, así de no importa. Fuimos diseñados y tenemos un talento. Ese talento es esa capacidad de hacer algo. A veces a las personas nos cuesta encontrarlo, pero es esa capacidad de hacer algo rápido, no te cuesta nada, lo podrías hacer aunque no te pagaran, y esa habilidad es la que debo de usar ahora. Está comprobado que el talento produce más dinero que el conocimiento. A veces uno de los temas importantes en este tiempo es que nos afectó a todos. Aquí no hay profesión, no hay empresario, no hay país, no hay lugar que no haya sido afectado. Entonces, ¿qué están haciendo todos? Buscando de nuevo esa capacidad de hacer las cosas, pero ahora está dentro de ti. Si tú hoy no tienes empleo y quisieras emprender, ve a buscar el talento. Yo particularmente tengo una capacidad con los números y con el dinero. Las manualidades no son mi habilidad primordial. Si yo ahorita quisiera poner un negocio de manualidades, creo que llegaría al 2026 y no terminé de hacer la manualidad. No me pongo a hacer lo que la gente hace, me pongo a hacer lo que yo sé hacer rápido, porque eso es lo que me produce dinero. Entonces las personas, el tema del talento, vamos a regresar otra vez a lo mismo, no se usa porque tenemos inseguridades, temores, porque no quiero llegar adentro de mí y decir, tengo la capacidad, y que además lleva un riesgo. Hacer la riqueza
va más relacionada por cómo me siento y cómo pienso. La escasez mental va más conmigo que con el entorno y con el dinero como tal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, tomar una decisión, buscar mi talento y empezar y correrme el riesgo, porque lo que no nos gusta a muchas personas es el riesgo. Y si lo hago y no lo vendo, y si lo hago y no les gusta, ese es un tema de riesgo que tenemos que correr. La riqueza no sucede o la gente no prospera muy fácilmente porque prefiere un salario poquito, pero seguro. Y eso es lo que te ha mantenido en esta condición. Ahora, por eso que a mí me encanta este proceso, esto te va a desafiar a que como ya no está ese salario mínimo, aunque sea esto, aunque sea, porque así hablamos los guatemaltecos, aunque sea los frijolitos, aunque sea tortillita, pero en realidad creo que muchas personas o muy pocas quisiéramos vivir siempre escasos. Queremos darle a nuestros hijos mejores cosas. Y no se trata de amor al dinero, se trata de un desafío. ¿Qué hace la riqueza específicamente en ti cuando tú la buscas? No es enriquecerte y volverte grande, mejor que los demás, no, te transforma. Porque cuando tú te pones una meta hoy y decís, voy a usar mi talento, voy a ver qué produce mi talento. Tengo comida en mi casa, la voy a vender o la voy a producir. Hago pasteles, hago pan, compro y vendo cosas. O sea, no tiene que ser nada grandioso. Puedo producir todos los días el dinero. Cuando mi mente registra que yo soy capaz de producir 100, prueba con 200. Y luego prueba con 500. ¿Qué te produce después de haber conseguido el dinero? La capacidad de reconocerme, que hago fruto, que produzco fruto. Nosotros debemos de producir fruto. Si tú no has hecho nada de aquí en 6 meses, no te cambió nada, es como que estuvieras muerto. El ser humano tiene que evolucionar. Y estos procesos de vida mundial ahora nos hacen evolucionar y eso es crecimiento. A nosotros Dios nos trajo a crecer, a prosperar. No necesariamente tiene que ser dinero, por eso la prosperidad es integral. El resultado final es dinero, pero la prosperidad integral es crecimos todos. Mis hijos y yo aprendimos a vivir una crisis y entendimos que no morimos en una crisis. Podríamos trabajar mañana de otra cosa y lo podemos volver a hacer. No importa cuánto se va el recurso, se va el temor al uso del dinero. Soy capaz de producir tantas veces como quiero. Lo que queremos en Conocimientos TV es poder dar alguna estrategia en cuanto al buen uso del dinero. Sabemos que el dinero como tal, el valor como tal, puede ser relativo, puedes administrar 100 quetzales o puedes administrar 1.000.000 y va a depender de ti de la forma en que vas a invertirlo o vas a generar más riquezas con respecto a eso o simple y sencillamente de igual manera puedes también llevar a una bancarrota a esa riqueza que te es dada. Hoy queremos ya para ir concluyendo en el programa hacerte ver esto. Una de las ideas o queremos concluir en esto es que debes de tener una mentalidad diferente. Las circunstancias como tal deben empujarnos y de hecho empujó a un buen grupo y a todos, ¿por qué no decirlo? Casi a todos a cambiar nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser y ser diferentes. Otra de las cosas que queremos concluir acá es que el obstáculo mismo puede ser tú mismo, porque en algún momento fue tus decisiones las que te llevaron a estar donde pues no queremos, como vuelvo a insistir, acusar ni hacerte sentir mal, porque seguro estamos de que de por sí ya te sientes mal. Lo que queremos es ver ahorita que ya estás en esas circunstancias, cómo salir de ahí, cómo es esa forma. Y una de las formas es que el ser humano como tal es dueña de poder producir talento y poder producir ingresos, y va a depender de la persona de cuántos ingresos va a poder generar y va a poder producir toda vez que ella se decide hacerlo, que quiera hacerlo. Y una de las cosas que queremos dejarte como tarea el día de hoy es siéntate, haz tu presupuesto y de una vez el papel no te va a mentir y tal vez va a ser la verdad más absoluta. Y pon ahí cuánto cuento y cuánto es lo que debo. Así de simple. Y a partir de esas cifras, ya con datos reales, empezar a trabajarlo. Pero ahorita muchos se enfrentan con esto, o en algún momento hemos pasado por ahí, y que no queremos sentarnos a cuantificar, no queremos sentarnos a ver la realidad. Si son 100.000, si son 200.000, no sé cuál sea la cifra, pero lo que tenés que hacer es plasmarlo en blanco y negro para a partir de ahí empezar a hacer un plan estratégico y poder enfrentar esa situación
y esto que está aquí no es de muerte, sino que es una oportunidad para poder salir adelante y poder empezar a tener ese cambio de mentalidad para poder enfrentar el día siguiente, pero ya con una forma de pensar diferente. Esto ha sido todo por el programa de Conocimientos TV. Estaremos en la siguiente conversando siempre lo mismo. Te invitamos a que nos escribas y nos hagas llegar incluso tus experiencias. Dios te bendiga.